había tenido entre mis manos una mano tan... Millones crecieron riendo con el Chavo del Ocho, pero detrás de ese programa que parecía tan inocente, hubo enfermedades, pleitos, soledad, problemas económicos y disputas que marcaron para siempre a varios de sus actores. Hoy conocerás las historias más tristes detrás de los rostros que hicieron reír a toda América Latina. Ramón Valdés, Don Ramón. Ramón Valdés fue uno de los personajes más humanos de El Chavo del Ocho. Don Ramón no necesitaba grandes discursos para ganarse al público. Bastaba verlo bajar las escaleras, esquivar al señor Barriga o intentar sobrevivir sin pagar la renta, para que millones se identificaran con él. Pero lo más doloroso es que con el tiempo, la vida real terminó pareciéndose demasiado al personaje. Antes de convertirse en Don Ramón, Ramón Valdés ya tenía una larga carrera en el cine y el teatro mexicano. Había trabajado durante años. Tenía talento, tenía experiencia y tenía una forma natural de hacer reír, pero fue el Chavo del Ocho lo que lo convirtió en una leyenda. En 1979 abandonó el programa, justo cuando la serie estaba en uno de sus momentos más exitosos. Las razones nunca quedaron completamente claras. Se habló de diferencias económicas, desacuerdos personales y tensiones dentro del elenco. Después de su salida, nada volvió a ser igual. Mientras El Chavo del Ocho seguía transmitiéndose en varios países y generando enormes ganancias, Ramón Valdés intentaba mantener su carrera lejos del personaje que lo había hecho inmortal. Pero el impacto nunca fue el mismo. Luego llegó el golpe más duro. En 1988 fue diagnosticado con cáncer de estómago. La enfermedad avanzó rápido y, según contaron sus familiares, también enfrentaba dificultades económicas. No tenía grandes ahorros, sus ingresos eran limitados y la pensión que recibía no reflejaba todo lo que había aportado a la televisión. La ironía era brutal. El hombre que interpretó durante años a un vecino que no podía pagar la renta terminó enfrentando problemas económicos reales, mientras su imagen seguía apareciendo en las pantallas de toda América Latina. El 9 de agosto de 1988, Ramón Valdés murió a los 64 años. Don Ramón siguió vivo en las repeticiones, en los memes, en los recuerdos y en la infancia de millones. Pero el actor detrás del personaje se fue luchando contra la enfermedad y contra una realidad mucho más dura de lo que el público imaginaba. Rubén Aguirre fue el inolvidable profesor Girafales, alto, elegante, con una voz imponente y una presencia imposible de ignorar. Se convirtió en uno de los personajes más reconocidos de la vecindad. Durante los mejores años de El Chavo del Ocho, fue una pieza fundamental del elenco. Su imagen quedó grabada en varias generaciones, pero cuando las cámaras dejaron de grabar, su vida tomó un rumbo muy distinto. Con los años, su salud empezó a deteriorarse. La diabetes afectó seriamente su calidad de vida. Luego llegaron complicaciones cardiovasculares, hospitalizaciones constantes y una fragilidad que contrastaba con aquel maestro firme y elegante que todos recordaban. Aquel hombre, que en pantalla parecía lleno de autoridad, terminó pasando a sus últimos años entre médicos, tratamientos y problemas de salud, cada vez más difíciles de enfrentar. Pero para muchos seguidores, hubo algo todavía más triste. Mientras El Chavo del Ocho seguía transmitiéndose y generando ingresos, Rubén Aguirre nunca recibió el gran homenaje institucional que muchos creían que merecía.
Cuando falleció, fueron sobre todo sus compañeros, sus familiares y los fanáticos quienes mantuvieron vivo su recuerdo. El 17 de junio de 2016, Rubén Aguirre murió a los 82 años. La noticia le dio vida, se fue con una despedida mucho más discreta de la que muchos esperaban. Esa más famosos de la televisión. Pero al final recibió mucho menos reconocimiento del que merecía. Florinda Mesa, Doña Florinda. Florinda Mesa fue Doña Florinda, la madre de Kiko, orgullosa, intensa, sobreprotectora y protagonista de algunas de las escenas más famosas de la serie. Pero fuera de la pantalla, su historia terminó convertida en una de las más polémicas del universo de Chespirito. Durante décadas fue la pareja de Roberto Gómez Bolaños. Juntos compartieron vida, trabajo y el peso de una de las marcas más poderosas de la televisión en español. Pero todo cambió el 28 de noviembre de 2014, cuando Chespirito murió en Cancún a los 85 años. Con su muerte, comenzó una nueva etapa. Disputas familiares, conflictos por el legado, declaraciones cruzadas y una guerra mediática que nunca terminó de apagarse. Florinda Mesa quedó en el centro de la controversia. Su nombre empezó a aparecer ligado a los derechos, a los desacuerdos con los hijos de Chespirito y a las decisiones sobre el futuro de la obra. Para muchos fanáticos, pasó de ser uno de los rostros más queridos de la televisión a convertirse en una de las figuras más cuestionadas. La situación explotó con más fuerza en 2020. Ese año, El Chavo del Ocho salió de la televisión después de décadas de transmisiones ininterrumpidas. Para millones de personas fue un golpe inesperado. El programa que había acompañado a generaciones desapareció de las pantallas por desacuerdos relacionados con los derechos de explotación. Y en medio de esa polémica, Florinda Mesa quedó marcada. Cada declaración, cada conflicto y cada disputa alimentó una imagen cada vez más difícil para ella, mientras Doña Florinda seguía provocando nostalgia. Florinda Mesa enfrentaba críticas, señalamientos y una batalla pública por el legado de su esposo. Hoy sigue defendiendo lo que considera suyo y lo que considera parte de la memoria de Chespirito. Pero la ironía es dura. Una mujer que ayudó a construir uno de los programas más exitosos de la televisión terminó viviendo sus últimos años rodeada de conflictos, críticas y controversias. Edgar Vivar, Señor Barriga y Ñoño. Edgar Vivar fue uno de los actores más queridos de El Chavo del Ocho. Interpretó al Señor Barriga, el dueño de la vecindad que siempre llegaba a cobrar la renta, y también a Ñoño, el niño ingenuo y amable que se ganó el cariño del público. Pero detrás de esos personajes había una vida mucho más silenciosa. Durante años, Edgar Vivar tuvo que cargar con presiones personales en una industria conservadora, donde no siempre era fácil mostrarse tal como uno era. Mientras el público lo veía sonreír en pantalla, él vivía bajo el peso de una imagen que debía cuidar. La fama le dio reconocimiento y cariño, pero también lo obligó durante mucho tiempo a separar al personaje de la persona. En 2014, habló públicamente sobre su orientación sexual y sobre su vida en pareja con otro hombre. Para muchos fue una sorpresa. Para él, significó dejar de esconder una parte importante de su vida después de décadas de silencio. Con el tiempo, reconoció que no fue fácil. Había miedo, presión social y una carrera que proteger en una época donde muchas cosas podían destruir la imagen pública de un artista. Edgar Vivar logró seguir activo y respetado, pero su historia
tiene una carga profunda. Mientras millones reían con el señor Barriga y con Ñoño, el hombre detrás de esos personajes pasó demasiados años ocultando quién era realmente. Y hay algo que la fama nunca puede devolver: el tiempo perdido viviendo bajo el miedo. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Roberto Gómez Bolaños no fue solo un actor, fue el creador de El Chavo del Ocho de El Chapulín Colorado y de algunos de los personajes más importantes de la televisión latinoamericana. Para muchos, fue un genio. Para otros, el hombre que cambió la comedia en español para siempre. Pero su legado también estuvo rodeado de heridas, pleitos y conflictos que nunca desaparecieron del todo. Mientras sus programas conquistaban países y generaban millones, dentro del universo de Chespirito comenzaron a crecer las tentaciones. Algunos actores abandonaron el proyecto en medio de desacuerdos económicos. Otros sintieron que no recibieron el reconocimiento o los beneficios que merecían. Con los años, los viejos compañeros se fueron distanciando. Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés y otros miembros del elenco, todos terminaron asociados. La obra que nació para hacer reír terminó rodeada de discusiones por dinero, derechos, personajes y regalías. En sus últimos años, Chespirito reconoció que algunas cosas pudieron haberse manejado de otra manera, y eso dejó ver una parte más humana del creador. El hombre que parecía haberlo logrado todo, también cargaba con errores, heridas y decisiones difíciles. El 28 de noviembre de 2014, murió en Cancún a los 85 años. América Latina lo despidió como una leyenda. Presidentes, artistas y millones de fanáticos hablaron de su impacto, pero después de su muerte, los conflictos por los derechos de sus programas siguieron creciendo. La paradoja es triste. Chespirito creó una vecindad que unió generaciones enteras, pero dejó un legado tan grande que ni siquiera sus herederos, las empresas y sus antiguos colaboradores lograron ponerse de acuerdo sobre cómo manejarlo. Sus personajes siguen vivos, pero las disputas también. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. María Antonieta de las Nieves logró algo que pocos artistas consiguen: crear un personaje más famoso que ella misma. Para millones, no era María Antonieta, era la Chilindrina. Las trenzas, los lentes, las pecas y aquella voz inconfundible se volvieron parte de la memoria de América Latina. Pero ese éxito también se convirtió en una carga. El público amaba a la Chilindrina, pero con el paso de los años comenzó a ser difícil separar a la mujer real del personaje infantil. La Chilindrina nunca envejecía en la memoria de la gente, pero María Antonieta sí. Ese peso se hizo todavía más duro en 2017, cuando murió Gabriel Fernández, su esposo y representante. Él no solo era su pareja, también era quien la acompañaba en su carrera, organizaba sus decisiones y estaba a su lado desde mucho antes de que el personaje se convirtiera en una leyenda. Su muerte la dejó profundamente golpeada. Desde entonces, María Antonieta ha hablado con una sinceridad dolorosa. En varias entrevistas ha reconocido que a veces se pregunta si la gente la quiere a ella o si solo aman a la Chilindrina. Esa pregunta resume una de las partes más tristes de su historia. Después de pasar más de medio siglo interpretando a un personaje inmortal, todavía carga con la duda de si el cariño del público es para la mujer real o para la niña ficticia que todos recuerdan. Hoy sigue recibiendo aplausos y cariño, pero detrás de cada foto, cada evento y cada recuerdo
queda esa sombra. Millones conocen a la Chilindrina, pero no todos conocen realmente a María Antonieta. Carlos Villagrán, Kiko. Carlos Villagrán fue Kiko, uno de los personajes más populares de El Chavo del Ocho. El niño presumido, consentido, de cachetes inflados, que podía robarse una escena con solo aparecer. Para muchos fanáticos, Kiko era tan importante como el Chavo, pero detrás de esa fama hubo una de las disputas más largas y amargas de la televisión latinoamericana a finales de los años 70, cuando el programa estaba en su punto más alto. Carlos Villagrán abandonó la serie. Lo que parecía una separación artística terminó convertido en una guerra por el personaje. La pregunta era simple, pero explosiva. ¿A quién pertenecía realmente Kiko? Villagrán sostenía que él había construido gran parte de la personalidad del personaje. Los gestos, la voz, los cachetes, la forma de caminar y la manera de hablar. Pero los derechos legales estaban ligados a Roberto Gómez Bolaños y al universo de Chespirito. Desde entonces, Carlos tuvo que seguir adelante, con restricciones, cambios de nombre, obstáculos legales y espectáculos adaptados. Podía ser reconocido en cualquier país, pero no tenía control total sobre la imagen que lo había hecho famoso. Esa fue su gran contradicción. Mientras otros actores luchaban contra el olvido, Carlos Villagrán enfrentaba otra condena: ser mundialmente conocido por un personaje que legalmente no podía considerarse completamente suyo. Hoy, con más de 8 décadas, sigue siendo Kiko para millones de personas. Basta una foto, una frase o una mueca para que todos lo recuerden. Pero detrás de ese cariño queda una herida que nunca cerró. El hombre que ayudó a crear uno de los personajes más queridos de la televisión pasó gran parte de su vida peleando por el derecho a usar la misma imagen que lo hizo famoso. Y por eso su historia sigue siendo una de las más dolorosas del universo de El Chavo del Ocho. Si creciste viendo El Chavo del Ocho, deja un comentario con el personaje que más recuerdas, porque detrás de cada risa también hubo historias que el público nunca vio completas.